Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres voy cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegres voy cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Buenos días. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta celebración eucarística en esta mañana, al inicio de esta nueva semana que el Señor nos ha regalado. Vamos a postrarnos delante del Señor y a entregarle confiados nuestra vida. El Evangelio nos dice que Jesús volvió a Galilea y que allí lo acogieron bien porque habían visto los signos y habían escuchado las palabras que Jesús estaba pronunciando. Y se acercó uno a suplicarle, postrándose delante de él: mi hijo está enfermo, ven conmigo a curarlo. Y le insistía: baja pronto antes de que mi hijo muera. Esa capacidad que debemos tener también nosotros, de postrarnos delante del Señor para suplicarle, entregándole confiados nuestra existencia. Esa capacidad que debemos tener de postrarnos delante de Él para darle gracias por su presencia y por su obra en nuestra vida. Esa capacidad que debemos tener para postrarnos, suplicantes, para interceder por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros compañeros, y así entrar en comunión también con los demás. Que esta Eucaristía sea esa súplica confiada, esa acción de gracias, esa intercesión, que nuestra oración llegue plenamente al corazón de Dios. Particularmente damos gracias en este día por todos nuestros compañeros y compañeras que cumplen años durante este mes de abril. Carlos Augusto, Juan Camilo, Felipe, Diana Catalina, Carolina, Sebastián, Luz Elena, José Omar, Miguel Andrés, Catalina, Claudia María, Carlos Andrés, Elizabeth, María Isabel, Jefferson, Juliana, Diana Carmenza, Juan Fernando, Gilberto Antonio, Isabel Cristina, Hugo de Jesús, Elvia Patricia, Héctor Darío, María Isabel, Luisa Fernanda, Jader Alexander, Sebastián, Lady Joana, Lady Andrea, Wilson Arbey, Natalia, Carlos Santiago, Caterine, Agustín, Claudia Marcela, René, Natalia Elisa, Fraicilia, Luis Fernando, Luz Mary, Franci Rocío, María Francisca, Duván Andrés, Rubén Darío, José David, Arlex, María Carolina, Juan David, Angelicet, Carmen Rosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que en esta Cuaresma nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Para que nos acerquemos dignamente a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor que somos pecadores e invoquemos su misericordia. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre. Tú perdónanos, por favor. De nosotros piedad, Señor. Oremos. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos inefables, te rogamos que tu Iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no se vea privada de los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: miren, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocíjense, alégrense por siempre por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Ya no habrá aquí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus sueños, pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste de mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañan para el Señor fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.
había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iluminados por esta palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana, quisiera proponerles como reflexión para este día y sobre todo para nuestra vida cristiana la importancia que tiene la oración. Es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana, de la vida del creyente. No es posible una vida creyente sin oración. Al inicio de la Cuaresma se nos invitaba también a intensificar durante este tiempo de preparación para la Pascua la oración. Cuando ores, decía el Evangelio del miércoles de ceniza, entra en tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que está en lo escondido te escuchará y te recompensará. Todo para indicarnos cómo es de importante la oración, el diálogo, el encuentro, la intimidad con Dios constantemente en nuestra vida cristiana. Yo siempre digo que a veces en la vida cristiana parecemos las lucecitas de Navidad, de los árboles de Navidad, que son intermitentes. Prenden y apagan, ¿cierto? Y así somos nosotros en la vida cristiana, intermitentes. En unos momentos sí, en otros momentos no. La idea de la oración para sostener la vida cristiana es que sea, en primer lugar, una oración constante. Que sea además una oración perseverante. Ahora, les decía que me iba a iluminar en la palabra de Dios, en este Evangelio del capítulo 4 de San Juan. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Definitivamente dice: había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado, fue a verlo y le pedía. Eso es lo primero. La oración es ese entrar en la presencia de Jesús, estar delante de Él, pedirle, suplicarle, rogarle. Al inicio de la Eucaristía decíamos interceder o dar gracias. Eso es siempre lo primero. Es generar un diálogo. Si no hay diálogo, nunca va a haber familiaridad con el Señor. La oración es siempre fundamentalmente eso. Es un diálogo. Y además es un diálogo de amor. Y además es un diálogo de confianza con el Señor. Ahora, ¿cuál es el segundo momento de la oración? Creer. En dos ocasiones dice: el hombre creyó en la palabra de Jesús. Y luego, al final, y creyó él con toda su familia. La oración, no solo como momento, sino como fruto, debe generar también en nosotros el crecer, el fortalecer, el alimentar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. A veces oramos y suplicamos, pero no creemos en la palabra de Jesús. No le creemos a Jesús. Entonces, la oración tiene que ayudarnos a creer en Él.
no solo a ver los signos, sino a creer antes de ver los signos. A veces incluso yo creo que no se realizan las cosas, que no tenemos la fuerza para hacerlas, precisamente porque no creemos. No porque Dios no nos las quiera conceder, sino porque no creemos, no tenemos esa confianza ni en Él, ni en nosotros mismos, ni en los demás. Si nos falta la fe, no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso la oración debe generar siempre también la fe y debe ir acompañada de una fe grande. Creo, Señor, suplicará otro en el Evangelio, pero ayúdame, porque me falta fe, aumenta mi fe. Y siempre el Evangelio es constante en eso, reclamando qué poca fe tienen. Le decía a sus discípulos, que la fe se fortalezca cada vez más en nuestra vida. Y el tercer elemento es, y se puso en camino. La oración no puede dejarnos estáticos. Qué pesar que a veces la vida cristiana o la vida de los cristianos es una vida muy estática, muy cruzados de brazos a ver qué pasa. No, la vida cristiana es ponerse en camino siempre. Recordemos el Evangelio de ayer, el del hijo pródigo, que cuando estaba mal, cuando lo había perdido todo, cuando ya no tenía ninguna esperanza y ninguna ilusión, cuando él mismo estaba pasando una necesidad terrible, cuando sentía que su vida ya no valía y que ya no tenía dignidad, dice, recapacitó, entró en sí mismo y se dijo, voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus sirvientes. Y luego dice el Evangelio, se levantó y se puso en camino. El Evangelio nos dice siempre que debemos ponernos en camino, debemos avanzar, debemos caminar, debemos ir al encuentro del otro. Nada de una vida cristiana estática. No, ponernos en camino es ponernos al servicio de los demás. Ponernos en camino es ser misericordiosos con los otros. Ponernos en camino es tener actitudes compasivas, bondadosas con los otros. Ponernos en camino es contribuir con una vida de mayor justicia. Ponernos en camino es aportar a la libertad de otros. Ponernos en camino en la vida cristiana es ir al encuentro del que sufre. Ponernos en camino es revisar nuestra propia existencia para saber qué debemos cambiar y acercarnos más a Dios. Ponernos en camino. Uno diría, en camino hacia Dios, en camino hacia los demás. Son siempre los dos principios de la vida cristiana, amor a Dios y amor al prójimo. Ponernos en camino no es simplemente entrar en nosotros mismos y cultivar una espiritualidad aislada del mundo. No, ponernos en camino es poner nuestra vida, nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestra vida profesional al servicio de otros. Ponernos en camino es construir con el otro, construir y ayudarle al otro también a construir. Nunca dividir, nunca destruir, nunca arrasar, nunca quitar esperanzas, nunca borrar sonrisas. Qué triste que a veces nosotros, por nuestra vida, por nuestro carácter, por nuestra manera, por nuestro temperamento, borramos tantas ilusiones y borramos tantas sonrisas de los rostros de los demás. Pongámonos en camino para contribuir a que los otros también se realicen como personas, también sean felices como personas. Yo creo que tenemos mucho que aportar en la vida cristiana. Y eso es fruto de la oración, porque la oración nos tiene que ir moldeando continuamente. Entonces la oración es, en primer lugar, diálogo con el Señor, súplica o acción de gracias o intercesión. En segundo lugar, debe fortalecer la fe.
debe animarnos siempre en la vida de fe y en tercer lugar debe ayudarnos a levantarnos y a ponernos en camino, a construir, a edificar, a plantar, a ayudar, a servir. Así sea. Creo, aunque todo se oculte a mi fe. Creo, aunque todo me diga que no, porque basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que este vino y de esta agua nosotros seremos partícipes de tu divinidad, de la misma manera que tú te dignas de compartir nuestra condición humana. Bendito sea el Señor Dios del universo por este nuevo fruto de la vida y el trabajo de la vida. Hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Aunque todo subleve mi ser, creo, aunque sienta muy solo el dolor, porque he fundado mi vida en palabra sincera, en palabra de amigo, en palabra de Dios. Oren, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste y te pedimos que sean testimonio creado de tu providencia para nuestra condición mortal y remedio que nos comunique la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les han dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Cantemos a Dios, bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan, Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas en tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y a nuestro obispo Fidel, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos, consagrados y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te presentamos, Señor, la vida de nuestra institución, de todos nosotros que queremos realizar aquí esta vocación de servicio, la vida de nuestros compañeros que cumplen años durante este mes. Bendícelos y acompáñalos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La vida al mundo, líbrame por la resurrección de tu cuerpo, de tu sangre, de todas mis culpas. Ayúdame a cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. 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 Oremos.
Purifica, Señor, en tu bondad nuestro espíritu y renuévalo con tus sacramentos celestiales, para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Concede a tu pueblo, Dios misericordioso, vivir siempre entregado a ti y obtener continuamente de tu bondad aquello que le es provechoso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, y se dirija a ti, que eres su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A todos un buen día, una buena semana, y nuevamente felicitaciones a quienes durante este mes cumplen años. Muchas bendiciones. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia.